Muy buenas noches, mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión. Hoy, 30 de diciembre de 2016, estamos transmitiendo ahora, hermanos, desde la ciudad de Gómez Palacio, Durango, visitando pues a la familia con la oportunidad que tenemos de despegarnos un poquitito ahí de los trabajos y gloria a Dios y gracias a Dios por ello. Estamos aquí desde Gómez Palacio, hermanos, transmitiendo. Les agradezco a mis hermanos y amigos y familia que se toman el tiempo para poder estar escuchando las transmisiones, y mucho les agradezco si alguno de ustedes pudiera ponerse en contacto por medio de la caja de chat, o en su caso por medio de Facebook, para saber si todo está en orden en la transmisión. Por ahí entré un poquitito tarde, precisamente unos minutos nada más, porque estábamos haciendo las pruebas aquí con el internet. Parece ser, pues todo está bien. Aquí me marca todo bien. Les agradezco, insisto, si alguien que esté escuchando la transmisión pudiera por ahí mandarme un mensajito para saber si todo está en orden y se está transmitiendo de una manera correcta. Pues bien, estamos prácticamente a 27 horas de que termine el año, y gracias a Dios por sus bendiciones. Obviamente cada día para nosotros es una bendición el saber que Dios nos dé la oportunidad de despertar hasta este momento, de tener la bendición de la vida, y estamos ya prácticamente a poco de que termine este año 2016. Así es de que pues obviamente hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios, en especial porque nos da la bendición de tener todavía la oportunidad de tener vida, y por consiguiente pues también la bendición o la oportunidad de poder estar dispuestos y listos para predicar y así mismo escuchar de la palabra de Dios. Pues bueno, estamos contentos, hermanos, como siempre de transmitir. Es la tercera semana consecutiva que tengo la bendición de transmitir, y créanlo que es un gusto, es un placer el hacerlo, hermanos. Antes de iniciar el tema, quisiera, pues como es costumbre y obviamente necesidad, y nos agrada también el ir primeramente a Dios en la oración para que Él nos ayude, hermanos, a poder desarrollar el tema, y que asimismo sea de bendición pues para aquellos que lo escuchen. Aquellos de mis amigos o hermanos que lo van a escuchar posteriormente, pues también tenemos esa bendición, ¿verdad?, de que la oportunidad de que se queden por ahí grabados en la página de Mensaje de Amor para Salvación. Una bendición que tenemos, gracias a Dios, y gracias a mis hermanos que se preocupan por estar manteniendo precisamente esta página, estar recordando a los hermanos, estar contactando a algunos otros hermanos para que prediquen de la palabra de Dios, y que estoy seguro y por las predicaciones que he escuchado que mis hermanos lo hacen con todo gusto, pues servimos para el Señor, le servimos al Señor. Así de que mi hermano Jorge Pérez, le mando un saludo, hermano, desde la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y un saludo también pues para mi hermana Paula, su esposa, para Coquito, Dios los guarde, hermanos, y así a cada uno de mis hermanos que se toman el tiempo tanto de predicar como de escuchar por este medio. Pues bien, vamos entonces, si todo está en orden, vamos, aquí insisto, todo se ve bien. Vamos a ir a Dios en la primera oración para que Él sea quien nos ayude a desarrollar este tema. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, Señor, estamos ante su presencia dándole la honra y la gloria, Padre, por esas innumerables bendiciones que recibimos, Padre, de su parte, porque, Señor, usted es bueno y para siempre es su misericordia, porque, Padre, usted nos colma de abundantes bendiciones aún sin merecerlas, porque nos da, Padre, no solo lo que necesitamos, y nos da aún más, Padre, y nos sorprende cada día más, Señor, con la sabiduría que usted tiene, Padre, con nosotros, para nuestras vidas. En esta hora queremos pedirle muy en especial por aquellos de nuestros hermanos, o aquellos de nuestros amigos que se han tomado, Señor, este tiempo para escuchar de esa palabra maravillosa, esa palabra preciosa que viene de su parte, Señor,
Le agradecemos también porque utiliza a nuestros hermanos en esta ocasión, suplicando su bendición para este instrumento suyo, Señor, que será utilizado para precisamente llevar a cabo o dar a conocer precisamente, Señor, esa palabra. Le agradecemos, Padre, porque usted pone en los corazones de nuestros hermanos el querer escuchar, y asimismo también pone en el corazón de nuestros hermanos que se encargan, Señor, de seguir predicando su palabra, y de aquellos también, Padre, que se han propuesto, Señor, seguir teniendo estos medios y utilizarlos, Señor, para que su palabra llegue a cualquier parte del mundo, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta bendición tan grande que nos da. Ayúdenos, Señor, perdónenos. Denos la dicha, Padre, de seguir viviendo a plenitud, aún con las tribulaciones, aún con las pruebas, Señor. Ayúdenos, Padre, a reconocerle siempre que usted es nuestro Dios. Ayúdenos, Señor, para que todo, Señor, sea para su honra y su gloria. Pues es nuestro deseo, es nuestra oración, y le agradecemos estas cosas y se las pedimos junto con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya estoy, antes déjenme repasar nada más si hubiera por aquí algún mensaje para darlo a conocer antes de llevar a cabo la meditación. Tengo por aquí familiar, precisamente es Lore Delgado, pide bendiciones para su familia. Si no me equivoco, nos está escuchando desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Está pidiendo la bendición especial por su familia, precisamente pues porque por ahí acabamos de tener un deceso de un familiar, y pedimos y pide precisamente que llevemos en oración para que se pueda superar y tener la resignación necesaria para llevar a cabo esta prueba. Pues Dios le bendiga, Lore. Viene a ser mi prima. Dios te guarde, Lore, y esperamos que la familia precisamente pueda, con el favor de Dios, llegar a superar esta dura y difícil prueba. Pues bien, vamos a llevar a cabo entonces la meditación en esta hora, y en un ratito más regresamos a ver si hubiera por ahí algún otro mensaje, aprovechar y darle la lectura. Bien, si ustedes notaron por ahí, el título de la meditación en esta hora nos va a ocupar es el beneficio de la tribulación. Obviamente es un tanto sugestivo, o es un tanto fuerte, si lo quiere ver así, el hecho de que si yo a usted le digo hay beneficio en la tribulación, pues muchos pues van a decir, pues está loco. Muchos van a decir, no es posible, porque donde hay tribulación hay dolor. Y obviamente este tema lo traigo a consideración precisamente porque, como hace unos momentos les comenté, estamos prácticamente a poco menos de 27 horas de que termine el año, y muchos de nosotros nos ponemos a repasar lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo en nuestras vidas en este año que termina. Y de alguna manera empezamos a meditar, empezamos a recordar aquellas cosas malas que no quisiéramos que se repitieran, aquellas cosas malas que realmente nos marcaron, aquellas cosas malas que llegaron a nuestras vidas, aquellas tribulaciones, esas pruebas difíciles, y empezamos a recordarlas, y obviamente, insisto, no quisiéramos que se repitieran. Incluso en su momento, y en nuestra oración, obviamente, en estos tiempos en los que se cierra un ciclo, es decir, se cierra un año más, nos damos el tiempo para pedirle a Dios para que ya no vuelvan esas cosas malas, esas tribulaciones a nuestras vidas. Esas tribulaciones, insisto, hermanos, amigos, que nos marcaron en este año que está por concluir. Pero déjeme decirle una cosa. Hoy, en esta noche, en esta hora, hermano y amigo, hay un beneficio en las tribulaciones. Lo escuchó bien, hay un beneficio en las tribulaciones. Tal vez no lo entendamos, tal vez no nos guste, pero al final de cuentas es un beneficio para nuestras vidas.
Ese beneficio, fíjese bien, lo entendió un hombre que nos marca la palabra de Dios. Una historia que precisamente nos presenta la tribulación en toda la extensión de la palabra. La historia a la que me refiero, y que es tan conocida por las tragedias precisamente, es la historia de Job. ¿Usted recuerda? Job, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre maduro espiritualmente, un hombre excepcional. Él dijo, hermano, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Palabras obviamente que nos motivan, palabras obviamente que si usted las toma solamente como tales, se puede imaginar que es un hombre que obviamente tiene mucho que agradecer a Dios. Pero si usted recuerda, él sufrió unas tragedias increíbles, unas tragedias, unas tribulaciones tremendas que obviamente a ninguno de nosotros nos gustaría pasar. Y para recordarlas un poco, dice ahí la palabra de Dios, usted puede leer desde el primer capítulo de Job, que en un solo día llegó una banda de personas, mataron a los criados, y estos criados estaban cuidando precisamente a sus bueyes y a sus asnas, y en un solo día se llevó sus 500 y sus 500, hermano. Entonces después llegaron los caldeos y asesinaron a quienes cuidaban sus 3,000 camellos y se los robaron. Y en ese mismo día, un fenómeno sobrenatural mató a 7,000 ovejas, es decir, en un solo día perdió todo su dinero, toda su inversión, todo lo que él tenía. Ahora póngase a analizar un poco. En ese tiempo, como en la actualidad, no había bancos. La gente, ¿qué es lo que hacía para invertir? Es decir, para tener ser de una manera solvente. Pues ellos prácticamente su dinero, es decir, su inversión estaba precisamente en el ganado. Entonces, poniéndonos a analizar esto, en un solo día perdió toda su inversión. De los cientos de criados, solamente le quedaron los que le fueron a dar la noticia. Entonces, imagínense lo que pasaba por la mente de Job. Por supuesto, debió haber quedado muy, pero muy dolido, hermanos. Muy triste por la muerte de sus criados. Muchos de ellos, hermanos, imagínense, tal vez eran sus amigos. La convivencia laboral, la convivencia diaria, pues se prestaba precisamente para que fueran amigos. Pero eso no fue todo. Dice ahí la escritura que un viento azotó su casa donde estaban sus 7 hijos y sus 3 hijas, y todos, absolutamente todos sus hijos, murieron. En ese mismo día, hermanos, aplastados. Y para colmo, si usted lo quiere ver así, no fue todo. Job, hermanos, aunque le había costado todo eso, no había negado la fe. No había dejado de creer en Dios, de adorarle. Entonces, hasta ese momento, el diablo, con el permiso expreso de Dios, hace que Job sufra una dolorosa, una muy irritante, una muy desgastante enfermedad conocida o llamada como sarna. Esa palabra prácticamente la asociamos cuando la escuchamos con los perros, hermano. Entonces, imagínense que debió haber sido algo terrible lo que el diablo le mandó a Job. Sarna maligna, dice, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una condición lamentable, una condición triste. Y se nos viene a la mente, obviamente, preguntarnos, ¿cómo Job pudo soportar todo esto? La respuesta es obvia, es porque él era un creyente de Dios. Él era un hombre, como dice Romanos capítulo 5, versos 1, era un hombre justificado por la fe. Él tenía paz para con Dios. Y la mejor pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Dios permitió que sufriera tanto si era un hombre tan bueno? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué permite Dios que pasen estas cosas? ¿Por qué Dios permitió que nos pasara esta tribulación en el transcurso de este año? ¿Por qué Dios, hermanos, permite que acontezca toda esta maldad, hermanos, en nuestras vidas? Hay varias razones. En esta hora solamente quiero decirle 2, y quisiera que nos centráramos en una de ellas, que ese prácticamente va a ser nuestro tema en esta hora. La primera razón, hermanos, es que Dios permite que acontezca, que pasen todo tipo de tribulaciones en nuestras vidas, para mostrarnos, hermanos, que Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Porque al final, hermanos, es la única manera en la que volteamos a ver a Dios, ingratos nosotros. Porque lamentablemente muchos de nosotros tenemos
bendición, tenemos estabilidad económica, estabilidad en cuanto a la salud, estabilidad social con los amigos y demás. Y se nos olvida, hermanos, completamente de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces Dios lo permite, hermanos, por esta razón, hermanos, precisamente porque Dios es compasivo y misericordioso. Él quiere que tú te acerques a Él. Él quiere que le reconozcas como Dios. Él quiere cobijarte precisamente para consolarte. Entonces es obvia también la aplicación, hermanos. No esperemos a que llegue la tribulación o la prueba para acercarnos a Dios. Hagámoslo desde este momento, hermanos. Esa es una de las razones por las cuales Dios permite, hermano, que llegue la tribulación a nuestras vidas. Pero la segunda razón, que es la que quiero que meditemos en esta hora, hermano, y que es la que nos va a ayudar precisamente a entender ese punto de cuál es el beneficio de la tribulación, es que Dios permite, hermanos, mostrarnos que la tribulación trae un beneficio a nuestras vidas, y lo encontramos precisamente en Romanos capítulo 5, versos 3. Ahí al final, hermanos, nos dice el apóstol Pablo: la tribulación produce paciencia, hermanos. La tribulación produce paciencia. Ese es un beneficio, hermano. Ahorita vamos a ver qué beneficio o por qué lo digo tan seguro. El hecho de que sea un beneficio. Tal vez usted dice: pues la paciencia a mí no me sirve de nada. La paciencia es más, usted hasta me puede decir: yo no la quiero, dice el apóstol precisamente ahí en Romanos capítulo 5, capítulo 5, versos 1 en adelante, hermano. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice: y nos gloriamos, fíjese lo que dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente nos gloriamos, dice el verso número 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y se nos viene a la mente: ¿cómo es posible gloriarnos en las tribulaciones? Y fíjese, dice: nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si leemos los primeros capítulos de Job, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Job no fue siempre muy paciente. De hecho, usted puede verlo, hermanos, ahí en los primeros capítulos, cuando él está haciendo la oración, hermanos, él mismo maldijo el día en que nació. Pregunto, ¿esa expresión, hermanos, es de una persona que tiene paciencia? Obviamente no, hermanos. Si usted escucha a alguien que está renegando de algo que le está pasando, o está renegando de algo de su situación, hermanos, obviamente por nada del mundo se nos viene a la mente que esa persona sea una persona muy paciente. Entonces Dios permitió, hermanos, que Job le aconteciera todo esto, porque quería mostrarle el beneficio que trae la tribulación. Ese beneficio que necesitaba precisamente Job, hermano. Dios le dio paciencia. Y Job, hermanos, fue considerado como uno de los hombres más pacientes después de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, entonces nos muestra en su historia que la paciencia resulta de la tribulación. Y nos lo confirma precisamente Romanos 5:13. No solo esto, dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y si es así, hermanos, podemos gloriarnos en las angustias, podemos gloriarnos en las tribulaciones, teniendo el conocimiento de que la tribulación produce paciencia. Ahora, vamos a entender esto, hermanos. La tribulación produce paciencia. Es un beneficio que Dios nos muestra, que Dios nos permite por medio de que usted y yo pasemos por tribulaciones. Pero ¿de qué se trata? A ver, primeramente quisiera que, como punto número 1, que definiéramos las bases de esta expresión. La tribulación produce paciencia. ¿Cuáles son sus bases, hermanos? ¿O cuáles son sus definiciones? Primero, si hablamos de tribulación, estamos hablando de algo que nos presiona, algo que nos aprieta, algo que nos ahoga, que incluso nos aplasta, hermanos. Entonces, a veces las tribulaciones pueden ser tragedias muy grandes como las que les acontecieron a Job, pero también pueden ser críticas, burlas, pueden ser, por ejemplo, hermanos, en cosas prácticas de nuestra vida diaria, esposas malas como las de Job, o hijos malos como los de Elí. Pueden causar ese tipo de angustias en nuestras vidas. Y yo no sé al final cómo es posible que alguien que ande por ahí, hermanos, divagando por el mundo, esté predicando que los cristianos no sufrimos,
que los cristianos no padecemos, que los cristianos no caemos en tribulaciones, que los cristianos incluso no enfermamos, que siempre prosperamos. Pero nuestro texto precisamente de Romanos capítulo 5, versos 3, no nos está enseñando tal cosa. Incluso nos está enseñando que la tribulación es un factor en nuestras vidas como cristianos. Y así como lo permitió en el caso de Job, Él lo permite en nuestras vidas, hermanos, con buenos propósitos. El propósito aquí es que la tribulación produce paciencia. Entonces, esa es una de las definiciones, hermano. ¿Qué es la tribulación? Obviamente todos la hemos vivido en nuestras vidas, todos hemos llegado a padecer alguna situación en nuestras vidas que obviamente no nos gusta, pero que la intención o el objetivo de este tema, de esta plática, hermanos, es que al final nos quedemos con la idea de que es un beneficio. Sí, insisto, lo escucha bien, es un beneficio que al final nos viene a traer la tribulación. Entonces, aquí el propósito es que la tribulación produce paciencia. Dentro de las definiciones, como este primer punto es, entendamos qué es producir, hermano. Producir, según el diccionario, hermanos, es causar, es originar, es hacer que ocurra algo eficazmente. Entonces, si la tribulación produce paciencia, quiere decir, hermanos, que la tribulación causa o hace una obra o resulta como una consecuencia. Y aquí agréguele la palabra eficazmente, porque es algo que viene de parte de Dios. Entonces, la tribulación hace que resulte eficazmente la paciencia. Pero no es en sí, hermanos, la tribulación la que hace que cause la paciencia. Y no me estoy contradiciendo. Porque si fuera así, muchas personas que han sufrido mucho fueran tan pacientes como Job. Nuestro texto está hablando aquí, hermanos, precisamente de los creyentes. Por eso la lectura ahorita desde Romanos capítulo 5 versos 1. Aquellos que han sido justificados por la fe, aquellos que tienen paz para con Dios. Estamos hablando de los creyentes. En los creyentes, hermanos, produce o causa o hace que ocurra eficazmente o que resulte en paciencia el concepto de tribulación. Entonces, nuestro texto está hablando aquí, hermanos, de los creyentes, de los que ya han sido justificados. Y obviamente es de subrayar incluso y de tomar en cuenta que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Usted lo puede leer en Gálatas capítulo 5 versos 22. Entonces el Espíritu Santo usa las reacciones, hermano, los resultados de la tribulación para ahora sí producir o desarrollar paciencia en nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que tú vas a agarrar un martillo y te vas a dar con todo, te vas a pegar muy fuerte para que ese dolor que tú estás sintiendo de manera física te pueda resultar en paciencia. Tú puedes decir, yo soy un creyente y voy a hacer que eso ocurra para ver ese beneficio que va a traer a mi vida. Ese dolor en sí no te va a producir nada de paciencia, es obvio, hermano. Tiene que ser una obra eficaz en tu vida como creyente conforme a un propósito, ya bien definido y establecido de parte de Dios. El proceso, hermanos, de cómo es que el Espíritu Santo produce en nosotros paciencia, déjeme decirle, yo no lo sé. Si alguien lo sabe, hermanos, le agradezco mucho que me lo diga. Hay quienes dicen, hermanos, que el Espíritu Santo usa nuestra fe en Dios para fortalecernos en las tribulaciones, y esta fe resulta en paciencia. Y vemos en la Biblia cómo la fe es precisamente hermana de la paciencia. El Espíritu Santo usa sus virtudes para producir paciencia, que ese es el enfoque, ese es el punto. El proceso en sí, hermanos, pues podemos estarlo pensando y analizando y meditando, pero al final nos vamos a dar cuenta que el resultado es que la tribulación produce paciencia, origina, genera eficazmente, insisto, hermanos, esa paciencia maravillosa que es parte de fruto del Espíritu Santo. Paciencia, hermanos, ¿qué es paciencia? Usted me puede decir, pues, para la mayoría de nosotros, si yo digo, por ejemplo, que una persona es muy paciente, generalmente se nos viene a nuestras mentes una persona lenta, una persona calmada, una persona resignada, incluso hasta le catalogamos como una persona un tanto conformista. Esa es una persona muy paciente. Y si lo podemos ejemplificar, hermanos, en nuestro concepto de cómo consideramos a una persona paciente, usted se puede imaginar, por ejemplo, que una persona va manejando muy despacio, sin prisa,
o nos lo podemos imaginar como una persona que lleva por ahí un bastón, que va a ir avanzando a su paso. Pero hermanos, aquí la palabra bíblica no tiene que ver con absolutamente nada de estos ejemplos, y con absolutamente nada que ver, hermanos, con una persona lenta, ni calmada, ni resignada, hermano, sino todo lo contrario. La palabra bíblica, hermanos, del original respecto a la paciencia que nos marca aquí la Escritura es alguien que es dinámico, es alguien que es positivo. Tiene que ver, hermanos, con la persona que resiste. Tiene que ver, hermanos, con la persona que, aunque le sea muy difícil caminar, él persevera hasta el fin. Tiene que ver, hermanos, con el que corre, aún y con ese desgaste que él tenga, él sigue adelante. Es una palabra que incluso, hermanos, se puede describir o ejemplificar, ahora sí, hermanos, como un maratonista, porque él persevera, aún y cuando le duelan las piernas, los pulmones, ya está cansado, tiene sed y todavía quedan kilómetros por recorrer, pero él persiste. De eso se trata esta palabra, hermano. Casos y ejemplos hay muchos, hermano, precisamente en las pruebas de atletismo, en las olimpiadas, por ejemplo, hermano. Personas, hermanos, que se desgastan hasta lo más profundo, de que les llegan los dolores hasta lo más profundo de ellos. Y eso al final es lo que tenemos que entender, obviamente en lo espiritual, en cuanto a una persona que es paciente, o a definición de paciencia. De hecho, hermanos, la palabra griega de paciencia se traduce como perseverancia, se traduce como constancia. Es esa virtud, hermanos, que trata precisamente de que el cristiano confronta muchos obstáculos, confronta muchos tropiezos, hay dolores, pero él persevera, él sigue. No es algo natural, hermanos, precisamente porque es un fruto del Espíritu. Nosotros no lo hacemos, hermanos. Dios la produce por medio del Espíritu Santo y se desarrolla, hermanos, a través de nuestras vidas, mediante las situaciones que pasamos, mediante las tribulaciones. Entonces es un beneficio, hermanos. La tribulación produce paciencia. Entendamos los conceptos, hermanos. Entendamos como primer punto, hermanos, estos conceptos para poder entender la sabiduría de Dios en nuestras vidas y no vivir, hermanos, otro año más tal vez, o si Dios nos da en su voluntad la oportunidad de terminar este año, no vivir, hermanos, tristes, no vivir desconsolados, sino sabiendo, hermanos, que Dios en nosotros permitió que aconteciera esto, porque Él es misericordioso, Él quiere consolarnos, y Él, hermanos, quiere demostrarnos, quiere permitir, hermanos, que produzca en nuestras vidas la paciencia necesaria, que ahorita lo vamos a ver precisamente esa parte, como beneficio, hermanos. Tal vez hasta este punto usted siga todavía en su mente pensando, bueno, yo hasta ahorita no entiendo cuál es el beneficio de las tribulaciones. Sí, la tribulación produce paciencia, pero ¿a mí qué? Bien, pues permítame continuar para seguir poder contestar esa pregunta. Antes, igual seguimos mandando saludos a mi tía Gloria Esther, mi hermano Jorge Pérez nuevamente. Dios lo guarde, Dios lo bendiga. A mi esposa Silvia, que también nos está escuchando. Y asimismo a mis padres, a mis hermanos de Juárez. Dios los bendiga, hermanos. Por aquí veo algunos mensajes. Dios los guarde grandemente. Y bien, pues vamos a continuar con la lección, hermanos. Entonces, como primer punto vimos los significados o las bases, hermanos, para entender esta expresión. La tribulación, hermanos, en nuestras vidas resulta en un beneficio, y ese beneficio es, según la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versos 3, que la tribulación produce paciencia. Ahora, como segundo punto, hermanos, quisiera que viéramos, para ir entendiendo este concepto, irlo asimilando en nuestras vidas, cuáles son las objeciones que nos podemos encontrar. Es decir, yo se lo planteo a usted, la palabra de Dios, mejor dicho, se lo plantea a usted en Romanos 5:3, que la tribulación le produce paciencia, pero ¿cuáles son las objeciones que nos podemos encontrar en nuestra vida? Tal vez alguno de ustedes en estos momentos se está preguntando o se está haciendo una objeción en este sentido, las que vamos a ver, hermano. La tribulación produce paciencia. Objeciones. Número 1. Usted puede decir, la tribulación produce paciencia, pero ¿sabes qué, hermano? Yo ya no quiero tribulación. Yo ya no quiero angustia. Yo ya no quiero problemas. Es más, ya tengo suficientes. Ya no quiero más, hermano. Ya estoy hasta la coronilla de problemas.
Es más, no necesito paciencia. Usted me puede decir, hermano. Bueno, déjeme decirle que la paciencia es vital en nuestras vidas. Lo escuchó bien. La paciencia es vital en nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 10, versos 36. Note lo que dice la Escritura en este apartado de la palabra de Dios. Dice, porque os es necesaria. Y entendamos, hermanos, cuando hablamos de la palabra necesaria, es decir, es algo vital, es algo, hermanos, de primera necesidad, es algo, hermanos, que no puede pasar desapercibido sin que la obtengamos, es algo, hermanos, que debe de llevar, hermanos, el cuidado y la atención. Entonces, fíjese lo que dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria, es vital, la paciencia. Bueno, hasta aquí, hermanos, entendemos, la necesitamos, pero ¿para qué? Fíjese lo que dice el texto. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ahí está, hermanos, el punto que debemos de poner atención. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, hermano. Cualquier persona que usted le pregunte, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde es donde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Obviamente, hermanos, que el 99.99, si no es que el 100%, hermanos, por ahí el punto 001 a lo mejor es alguien que no asimila la pregunta, pero la mayoría de ellos le va a decir, hermanos, que quiere pasar su eternidad en el cielo. Entonces contéstele y dígale, Hebreos 10:36 dice que necesitas paciencia. ¿Para qué, hermanos? Para que puedas hacer la voluntad de Dios y para que te genere o te resulte, hermanos, en la promesa que necesitas, o que mejor dicho, la promesa que te ha hecho nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces la podemos manejar incluso en una fórmula. Fíjese, una fórmula maravillosa, una fórmula espiritual. Tribulación resulta o nos da, hermanos, igual a paciencia. Y la paciencia, hermanos, nos permite o resulta que podamos tratar y llevar a cabo, hermanos, la voluntad de Dios. Llevar a cabo, hermanos, la voluntad de Dios nos da la bendición de obtener la promesa que el Señor nos ha hecho, hermanos. ¿Cuál promesa? De llegar a tener esas coronas incorruptibles. Entonces, después de esto, hermanos, nos dice que es la fe. En Hebreos capítulo 10, versos 36, después de que nos dice que es necesaria la paciencia, nos dice el capítulo número 11 que acerca de la fe, y nos da los ejemplos de personas que perseveraron, aunque con grandes tribulaciones y problemas. Nos dice ahí dentro de la lista que grandes siervos de Dios, hermanos, fueron aserrados, fueron llevados o muertos con espada, hermanos, cosas increíbles que les acontecieron, pero ellos tuvieron fe, tuvieron paciencia. Nos está adelantando, hermanos, que ellos llevaron a cabo la paciencia, obtuvieron la fe para cumplir la voluntad de Dios, aún al llegar a la muerte, hermano. Entonces la paciencia, por así decirlo, hermanos, es un ingrediente de la fe del cristiano. La paciencia nos ayuda a seguir aún cuando tenemos tropiezos por los pecados en nuestras propias vidas. Tenemos dudas tal vez, hay obstáculos por los sufrimientos, nos cansamos, hermanos, es normal, nos cansan las tentaciones. La paciencia nos ayuda a perseverar. La paciencia nos ayuda a ser constantes. La paciencia nos ayuda a seguir, hermanos, y por eso precisamente nos dice el Señor, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Fíjese todo lo que hace la paciencia. Se trata, hermanos, de esa paciencia que nos ayuda a perseverar, y nos dice en otra parte, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces note toda la bendición, todo el beneficio que hay, hermanos, en permitir que, o mejor dicho, en tomar de una manera diferente las tribulaciones en nuestras vidas. Nos resulta en paciencia, hermano. Paciencia necesaria, como nos dice Hebreos 10:36. Que el ingrediente especial, hermanos, de la fe para que esté depositada toda nuestra confianza en Dios y podamos obtener la promesa. Entonces, esta virtud, hermanos, es absolutamente necesaria para el cristiano. Necesitamos paciencia para todo, hermanos. Para no gritar, para cuidar a los niños, a la hora de esperar un semáforo incluso que cambia a verde y no pasa apenas un segundo, y tal vez usted sea uno de los que está pitando ahí atrás para que ya pasen, y usted hace eso, y si lo hace, hermanos, hay que orar a Dios para que le dé paciencia. Pero ¿sabe qué? Prepárese, porque viene la tribulación. Necesitamos mucha paciencia, hermanos, para eso. Hermanas,
paciencia para tratar a su esposo, paciencia, jóvenes, para la escuela, paciencia, hermanos, para los compañeros de trabajo. Pero a la hora de la hora, hermanos, esta paciencia se trata de la salvación de nuestras almas. Sin esa paciencia, hermanos, si retrocedemos, perderemos nuestras almas eternamente. Por eso nos dice, hermanos, os es necesaria la paciencia. No podemos decir que no queremos tribulaciones, hermanos, porque no necesitamos paciencia. Todos necesitamos paciencia, hermano. Necesitamos paciencia para seguir al final. Incluso necesitamos paciencia, hermanos, para el día el cual estemos, hermanos, precisamente en el lecho de muerte. Prepárese, hermano. Las tribulaciones precisamente nos ayudan a tener esa paciencia necesaria para soportar, confiando en Dios, ese día, hermanos, en el cual tendremos nuestro desenlace, ya sea que venga la muerte, hermanos, o el Señor. Segunda objeción, hermanos, que nos podemos encontrar. Me dice usted, yo he sufrido muchas tribulaciones al día de hoy, hermano, pero todavía no tengo esa paciencia. Bueno, si usted hace esa objeción, se nota que no tiene esa paciencia. Como comentamos, si ese es su caso, hermanos, lo primero que yo haría es checar mi cristiandad. Si Pablo nos dice que es algo eficaz, hermanos, que la tribulación produce paciencia para el cristiano y en su vida no se ha producido, déjeme decirle que tal vez usted no es cristiano. Entonces, a lo mejor usted sí viene a la iglesia, ha sido bautizado, pero a lo mejor no ha sido de los que marca Romanos 5:1, de esos justificados por Dios, aquellos que tienen paz para con Dios. Eso es, recuerde, para los creyentes. Tal vez ahí hay algo, hermano, que a usted, revisando su cristiandad, no cuadra, no le checa. No me refiero a procedimiento, hermano. Yo me refiero, hermanos, a su relación con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios, hermano? Realmente, si usted se pregunta, yo soy de los justificados de Romanos 5:1, si usted me dice que no tiene paciencia, es obvio, hermanos, entonces que no tiene paz para con Dios. Porque os es necesaria la paciencia. Entonces vamos a poner las cosas claras aquí, hermano. Usted es creyente, ha pasado por tribulaciones, y si me dice que todavía no tiene paciencia, pero que sabe que la necesita y lo reconoce, y usted me dice, tengo incredulidad, mucha duda, voy a dejar la cristiandad, bueno, ya vimos que muchas tribulaciones tienen otros propósitos. Tienen otros propósitos, hermanos. Ese es un versículo que nos habla del propósito de la tribulación para la vida de los creyentes. Pero hay otros casos, hermanos, que hay que tener en cuenta, que a lo mejor usted no es tan paciente como quiere ser, pero si ya somos más pacientes que antes de ser cristianos, ya tenemos algo de semilla de la virtud de la paciencia. Entonces, con eso en mente, hermanos, la primera tribulación no lo va a llevar a usted a la perfección de la paciencia. Eso es una transformación. Si usted revisa su cristiandad y se da cuenta que ya avanzó en el tema de la paciencia desde que empezó hasta ahorita, entonces, hermanos, gloria a Dios. Porque no es un cambio mágico, no es un cambio que se da en el momento. De hecho, es parte de la santificación de Dios a través de toda nuestra vida, hermano. Dios desarrolla la paciencia en nuestras vidas de manera gradual, hermano. Sería absurdo, por ejemplo, o por poner un ejemplo en este punto, hermanos, que un hermano, el día de mi cumpleaños, me regalara, por ejemplo, una higuera que todavía no tenga muchos higos, o que me regalara cualquier planta de fruto que dé frutos, hermano. Sería absurdo, hermanos, que yo me enojara porque me la acaba de regalar él, pero yo todavía no veo higos ahí, hermanos, o yo todavía no veo el fruto ahí ya materializado. ¿Por qué, hermanos? Porque la acabo de plantar, o el hermano me la acaba de dar lista para que yo la plante. ¿Qué necesita hacerse, hermano? Necesita crecer. Necesita cuidarse, necesita cultivarse, necesita estarle dando sus vueltas, hermano. De la misma manera, Dios nos acaba de plantar el momento en el que usted le ha reconocido y se ha bautizado y se ha entregado a sus brazos. Entonces, es el momento de ir creciendo en la fe. Entonces es cuando, conforme pasa el tiempo, vamos a empezar a dar fruto. Es exactamente lo mismo en el tema de la paciencia, hermano. Si usted ya revisó su vida, su cristianismo y se dio cuenta que ya tiene más paciencia de la que tenía cuando empezó, entonces dele gracias a Dios, hermanos, porque está trabajando en su vida. Pero no desmaye, no abandone la carrera, porque este cambio, esa transformación es gradual. Hay que seguir adelante, hermanos. Entonces, esa es otra objeción que nos podemos encontrar, hermanos, que usted me diga, hermano, pues es que yo ya tuve muchas tribulaciones, pero no produce paciencia en mi vida. Bueno, insisto, revise su cristiandad. Yo le invito, hermanos, en el amor de Cristo, en el amor del Señor, que lo haga, hermanos, por su bien, acuérdese, es una necesidad.
Es más, es una condición de vida o muerte, el tener o no tener paciencia en nuestras vidas. Tercera objeción, hermano. Usted puede preguntarme, ¿por qué Dios me tiene que dar las tribulaciones para que me produzcan paciencia? ¿Por qué lo tiene que hacer así? Y podemos poner, si quiere usted, a manera de chascarrillo y a lo mejor metiendo un gol por ahí, hermanos. ¿Por qué mejor no vamos al centro comercial, a Soriana, Walmart o cualquier otro lugar que nos vendan un botecito, hermanos, donde contenga, no sé, unas pastillitas y nos las tomemos y ahora sí ya tenemos paciencia? ¿Por qué Dios no lo haría así, hermano? Bueno, es obvia la respuesta, hermano. Dios es mucho más sabio que nosotros. Yo, por más que me esfuerce, hermanos, en proponer o suponer que hubiera sido de otra manera mejor, al final, hermanos, créalo que no le vamos a ganar en la sabiduría de Dios. Por supuesto, hermanos, Él sabe lo que hace y confiamos precisamente en eso. Dios produce la paciencia de esta manera, hermanos, para aprovechar precisamente nuestros pecados, para encaminar las tribulaciones, hermanos, que nosotros mismos, fíjense, nosotros mismos causamos, y convertir esas cosas tan malas que por nuestra causa, hermanos, se originaron, convertirlas, hermanos, en las cosas más buenas. Eso es lo más maravilloso, hermano. Nosotros, hermanos, somos pecadores, necesitamos reconocer eso. Merecemos las tribulaciones al final de lo que nos pasa, lo merecemos. Merecemos los dolores que causan las mismas. El pecado, hermanos, genera muchas tribulaciones en el mundo. El diablo, hermanos, lo sabe, están ahí, pero Dios en su sabiduría, Dios en su misericordia usa esas cosas malas, esas cosas terribles para producir algo bueno en nuestras vidas. Como el caso de Job, hermanos. Glorioso el plan de Dios para él, hermanos. El diablo, usted se fija, hermanos, si pone atención en la historia, viene a atacar. Y Dios, hermanos, usa el mismo Satanás, hermanos, para convertir esas cosas malas que creía precisamente Satanás, hermanos, que iba a acontecer, hermanos, que iba a desencadenar una tragedia, algo tremendo, precisamente el que el nombre de Dios fuera blasfemado por medio de la vida de Job. Pero antes, hermanos, Dios usa ese tipo de cosas, hermanos, para convertirlas en algo bueno. Antes había escuchado Dios esto, hermanos, mis ojos lo ven, ahora me arrepiento, dice Job, hermanos, al final, en el último capítulo, usted lo puede leer, hermanos. Dice, antes había escuchado de Dios, pero ahora mis ojos lo ven, ahora me arrepiento de verdad, dice Job, hermanos. Palabras, hermanos, bien marcadas, hermanos, de una persona que tiene por experiencia la paciencia en su vida. Léalo, hermanos, lo invito a que lean el último capítulo de Job. Las tremendas declaraciones que hace Job, hermanos, para con Dios. Porque Dios transformó su vida, hermano. Cambió su vida totalmente. Dios a lo último lo recompensó, como nos recompensará también a nosotros, hermanos, dándonos esas coronas de vida. Hay bendición, hermanos, en la tribulación. Por eso entendemos a Santiago también cuando nos escribe el capítulo 1, versos 12, hermanos. Que tengamos gozo, que nos gloriemos, que estemos felices, hermanos, en las tribulaciones, en las pruebas. Que estemos contentos, hermanos, porque Dios está en control de nuestra vida. Que Dios, hermanos, no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Que Dios, hermanos, al final, después de la tormenta, va a permitir, hermanos, que venga la calma y va a venir acompañada de bendiciones. Entonces, podemos seguir hablando de objeciones, pero al final, hermanos, no le vamos a ganar en la sabiduría a Dios. Y discúlpeme la manera en la que pretendo también dar a conocer este comentario, hermanos, pero al final, hermanos, no nos queda de otra. Es aceptar la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Lo importante es que con la paciencia, si la permitimos en nuestras vidas, al final, hermanos, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir cuánta razón tenía su palabra. Todo lo que me desgasté renegando, incluso hasta voltear al cielo y reclamarle a Dios, tanto que me puse al tú por tú con Dios, para que al final reciba estas cosas que no merezco. Al final, hermanos, nos daremos cuenta, pero esperemos que aquellos que se den cuenta no sea demasiado tarde, sino que se dé cuenta y recapacite antes de tiempo. Dios es paciente precisamente, y Dios no nos puede pedir algo en lo cual Él no sea el experto. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice la Escritura, sino que todos procedamos a arrepentirnos, que estemos arrodillados ante su presencia y le digamos, Señor,
reconozco, Señor, mis faltas. Reconozco, Señor, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y que esto que estás permitiendo en mi vida va a resultar en algo bueno. Por último, hermano, las aplicaciones que podemos entender de este beneficio que trae a nuestras vidas la tribulación. Si somos cristianos, quienes estamos escuchando esto, espérese y alístese para las tribulaciones. La Biblia lo dice, necesitas paciencia como cristiano. Dios te va a mandar dificultades, hermano. No te sorprendas si pasas por ellas. Todos vamos a pasar por ese valle de sombras de muerte, como dice el salmista. Debemos estar listos con un buen arsenal de promesas de Dios. Virtudes hermanas de la paciencia como la fe, la mansedumbre, la paz, etcétera, hermano. Toda la armadura de Dios, Efesios capítulo número 6. Entonces, si somos cristianos, esperémonos y alistémonos para las tribulaciones. Van a acontecer, hermanos. Van dentro del paquete de vida del cristiano. Recordemos que Dios, hermanos, nos está ayudando a cultivar la paciencia. Si el esposo en este momento te grita, el niño llega con calificaciones muy malas y llega con un recado de la maestra de la escuela, hermanos, piensa, medita, Dios está permitiendo que pase esto para que yo desarrolle, para que yo cultive en mí la paciencia. Ora desde este instante para cuando reciba la noticia del doctor, lo siento mucho, usted tiene cáncer. Señor, deme paciencia. Desde este momento, hermanos, pidámosle. Y si ya estamos, hermanos, ya hemos recibido esa noticia, entonces dejémosle en sus manos por medio de la oración a Dios. Señor, dame paciencia porque necesito mucha. No te desesperes, hermano. Hermana, Dios está en control. David, cuando su hijo Absalón lo seguía, hermanos, dijo unas palabras hermosas de tranquilidad y de confianza. Dios ha mandado esto. Eso dijo, hermanos, David. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Perseveremos, seamos constantes, hermano. Sigamos en la cristiandad. Y si usted no es cristiano, que me está escuchando, tome las filas del cristianismo. Porque al final de cuentas usted se va a enfrentar con un Dios airado. Con un Dios que si usted se pone a analizarlo, en este momento permite que llegue la tribulación en su vida, en aquel momento no va a meter las manos por usted. Aunque duela, el que persevere hasta el fin, ese es el único que será salvo. Con paciencia ganaremos nuestras almas. No dejemos que las dificultades nos detengan. Aprovechemos las oportunidades, hermanos. Hay ciertos árboles que necesitan de tiempo para que la raíz se refuerce más. Así, si nosotros aprovechamos los tiempos de nuestra juventud, los tiempos de nuestra madurez, visualicemos la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero visualicémoslos. Pongamos la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano. Y lo más importante que debemos de hacer, hermanos, como cristianos, para testimonio precisamente del Hijo de Dios, gloriémonos y gocémonos en las tribulaciones. El texto lo dice, hermano. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos capítulo 5, versos 3. Gloriémonos pues en las tribulaciones. Al final, esa necedad de nuestra parte, el deprimirnos, el estar, hermanos, nada más pensando en ese problema, el estar desgastándonos, no va a cambiar en nada las cosas. Y sabe que muchas de nuestras tribulaciones, muchas de ellas, hermanos, están solamente en nuestras mentes. Es decir, ni siquiera han pasado y a lo mejor ni pasarán. Pero tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice Santiago capítulo 1, versos 2. Y la pregunta es, ¿cómo es posible gloriarse? ¿Cómo es posible alegrarse con tantos problemas? Déjeme decirle que llegamos a la cristiandad de veras. Es decir, revisemos nuestra cristiandad. Vamos a ser cristianos de verdad cuando aprendemos a gloriarnos en las tribulaciones. No se trata, obviamente, usted y yo lo sabemos, de reírnos en un funeral, sino que se trata de ese gozo interior, ese vigor del alma que nos ayuda a tener una comunión con Dios, esa paz que precisamente menciona el capítulo 5, versos 1 de Romanos. Quiero recalcar algo aquí, hermanos. Dios no quiere un pueblo triste. Dios no quiere un pueblo en depresión. Dios no quiere un pueblo, hermanos, que esté devastado, que siempre anda con los ojos a media asta, hermanos. Dios quiere que seamos personas alegres, personas gozosas, aún en las tribulaciones. Dios quiere que aprendamos, porque precisamente es una enseñanza que debemos ir adquiriendo, hermanos, en nuestra vida como cristianos. Quiere que aprendamos a gloriarnos aún con las tribulaciones. Aprendamos a cantar con gozo. Aprendamos a pensar, hermanos, cuando estemos en las tribulaciones, Dios está conmigo. Él me dio la vida eterna, lo demás no importa. Que me quitaron la casa, que me quitaron el carro, no importa, hermano, porque yo estaré con Dios.
Y Dios muchas veces nos quita muchas cosas y muy dolorosas para que aprendamos a lo último la vida en la eternidad y los millones de trillones de años, que lo más importante es que tengamos comunión eterna con Dios. Mucho cuidado con esto, hermano. Y esto lo digo con mucho cuidado, sin la intención de ofender a nadie. Pero tal vez, hermano, Dios permita que sea arrebatado de tu vida algún familiar, alguien que quisiste mucho, con toda la intención de que te rindas a sus pies. No nos presentemos ante un Dios airado. No nos presentemos en esta condición. Desde este momento visualicemos nuestra eternidad, aprendiendo que la tribulación en nuestras vidas va a producir, va a desencadenar o va a dar como resultado eficaz la paciencia. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Él fue el más paciente, hermano. Qué paciencia, no solo en la cruz, sino desde el primer día al nacer en un pesebre, en un establo, hermanos, en algo, en unas condiciones insalubres. Aprendamos de Él, hermanos. Él mismo nos dio a conocer esto. Aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Aprendamos del Señor Jesucristo. Él le anima y le invita a que se acerque a Él, para que una vez enfilado en esa carrera del cristianismo, empiece ahora sí a adquirir este fruto necesario en la vida para poder lograr la vida venidera. Necesitamos paciencia en nuestras vidas. Hermanos, pues hemos visto este tema. Vimos por ahí los conceptos acerca de lo que nos presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versos 3. La tribulación produce paciencia. También vimos por ahí algunas objeciones que tal vez nos encontramos en nuestro día a día, que humanamente pues podemos decir que es válido que las hacemos porque nos duele, porque nos inquieta, porque no entendemos. Pero al final, hermanos, nos presentaremos ante un Dios sabio, un Dios que precisamente en esa sabiduría preciosa, hermosa, ha destinado y distribuido todo, hermanos, para nuestra enseñanza. Solamente falta que queramos adquirirla. Y también hemos visto las aplicaciones que podemos llevar a nuestras vidas, hermano. No nos queda otra nada más que seguir las enseñanzas del Señor. Las tribulaciones nadie absolutamente se las va a quitar. Entonces gloríese, gócese en las tribulaciones. Y desde ahorita pídale a Dios para que le ayude a soportarlas. Desde ahorita pídale a Dios para que le ayude con esas enfermedades que tal vez ahorita no tiene, pero que va a tener. Pídale a Dios desde ahorita por sus hijos. Espero que todos estemos con la misma convicción de que queremos presentarnos ante Dios diciéndole: Señor, heme aquí y he aquí la esposa que tú me diste, he aquí el esposo que tú me diste, he aquí los hijos, he aquí, hermanos, pues toda la familia contentos, gozosos por una eternidad, hermanos. Lo más importante, una eternidad con Dios. Yo le invito, le animo para que se acerque al Señor, para que le reconozca y para que haga las mismas expresiones que hizo Job. Me arrepiento, Señor, de esto que haya hecho. El Señor le va a escuchar, el Señor le va a recibir. Dios les bendiga, y antes de despedirnos, quisiera pues darle las gracias a todos aquellos que tuvieron a bien el dedicar este tiempo para escuchar de la palabra de Dios, y quisiera despedirme con una oración, la oración final, para que Dios nos bendiga en este día, en esta noche. Y asimismo que también pues en su voluntad nos dé la oportunidad de disfrutar de un año más, si también está en sus planes para con nosotros. Vamos a orar así. Les invito, así como estén ahí en sus hogares, para dirigirnos a Dios en la oración. Señor, estamos contentos porque sabemos, Padre, que su palabra ha sido predicada, su palabra ha sido expuesta, Señor. Algunos de mis hermanos durante la semana, Señor, han llevado a cabo estos temas preciosos que vienen de su parte. Esperamos que cada uno de ellos, Señor, haya caído en tierra fértil, en esa tierra que usted está buscando, Señor, en esa tierra que le reconoce y busca, Señor, le busca para darle los frutos necesarios. En esta hora le suplicamos y le pedimos que nos ayude a entender las tribulaciones en nuestras vidas, que nos permita, Señor, entender que todo es para bien, que aquel que le ama, todo le va a resultar en cosas favorables. Gracias porque en su palabra nos ha detallado este beneficio tremendo, este beneficio tan grandioso
como resultado de las tribulaciones en nuestras vidas. Ayúdenos, denos más paciencia, Señor. Sabemos que la paciencia va a ir acompañada de la prueba, así es de que es nuestra oración por nuestros amigos que nos han escuchado, por nuestros hermanos, para que ellos, Señor, también usted les bendiga en sus vidas y nos dé las herramientas y las armas necesarias para soportar las pruebas. Bendíganos en esta noche, Señor. Permítanos descansar en paz, con tranquilidad, y nos ponemos en sus manos. Bendiga a nuestras familias, a mi hermano Jorge, a mi hermana Paula, a todos nuestros hermanos en Cristo y a todas nuestras familias, Señor, y a todos los que nos escucharon en esta noche. Nos ponemos en sus manos, le agradecemos todas estas cosas, se las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y gracias a todos. Hasta luego.